Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos textos fascinantes basados en las enseñanzas de P.D. Uspensky, el llamado Cuarto Camino. Exacto. Son fragmentos que realmente nos invitan a cuestionar mucho de lo que damos por sentado. ¿Sobre qué exactamente? Sobre la realidad misma, sobre qué significa estar consciente, nuestro lugar en el universo, digamos. Vamos a explorar ideas sobre el autoconocimiento, unas leyes universales que según esto nos rigen y, si es posible, un desarrollo interior real. Suena intenso. Nuestra tarea hoy entonces es intentar destilar las ideas clave de estos escritos, que a veces son un poco densos, ¿no? Sí, pueden serlo. Pero valen la pena. La gran pregunta parece ser, ¿estamos realmente despiertos? ¿O somos, como sugieren, más bien máquinas? Y eso del trabajo sobre sí mismo, ¿qué es en la práctica? Vamos a ver si lo desglosamos. El punto de partida es, bastante directo, casi como un golpe. Dice que vivimos dormidos, funcionando mecánicamente, aunque nosotros sintamos que somos conscientes, que controlamos. ¿Qué significa esa mecanicidad? Pues se refiere a que falta conciencia real en casi todo lo que hacemos. Pensamos, sentimos. Es como si reaccionáramos automáticamente. Como una máquina, ¿no? A estímulos internos, externos. Sin un piloto al mando, digamos. Justo eso. Creemos que tenemos un yo, uno solo, estable. Pero las fuentes dicen que no, que somos como muchos yoes pequeños. ¿Muchos yoes? Sí, contradictorios a veces, que van tomando el control. El ejemplo clásico que dan es, un yo tuyo decide irse a dormir temprano, con toda la convicción. Ajá. Pero llega la noche y a otro yo, el que quiere ver un capítulo más o el que se engancha con algo, toma el control. Y adiós plan. Sí, eso suena muy familiar, la verdad. Y mencionan los 4 centros, ¿no? Intelectual, emocional. Exacto. Intelectual, emocional, motor, el del movimiento, e instintivo. Que en este estado de sueño, pues, a menudo funcionan mal o desequilibrados. El intelecto tratando de sentir, la emoción pensando, un lío. Un caos interno. Y nombran obstáculos muy claros para salir de ahí. Las emociones negativas, por ejemplo. Sí. La ira, el miedo, la irritación, el fastidio. No solo son desagradables, sino que se ven como fugas enormes de energía. Nos mantienen abajo. Y otro concepto fuerte es la mentira. Pero no solo mentirle a los demás, ¿verdad? Entendí que iba más allá. Mucho más allá, principalmente se refieren a la mentira, a uno mismo. Hablar de lo que no sabemos como si supiéramos. Pretender que nos conocemos cuando nunca nos hemos observado en serio. Decir, yo puedo hacer esto cuando en realidad nos llevan las circunstancias, los hábitos. Vaya. De hecho, una frase que impacta es que la psicología humana normal podría llamarse el estudio de la mentira. Es bastante crudo, sí. Y esta idea de que no podemos hacer, de que la voluntad es una ilusión, es clave, ¿no? Es fundamental. Creemos que decidimos, que actuamos, pero según esto somos más bien títeres, de reacciones, de hábitos, de lo que pasa afuera y adentro. Y ojo, reconocer esta falta de capacidad real para hacer conscientemente... Aunque duela. Exacto, aunque duela, se presenta como el primer paso, indispensable para cualquier cambio real. Sin eso, no hay por dónde empezar. Vale. Entendido el panorama interior, pero, ¿y afuera? ¿Cómo nos ven estas enseñanzas en el gran esquema? Hablan de leyes cósmicas, ¿no? La ley de 3, la ley de 7. Ajá, son como los pilares de su visión del cosmos. La ley de 3 dice algo, muy particular, que para que algo nuevo suceda, para crear algo, se necesitan 3 fuerzas. No una, no 2, 3. 3. ¿Cuáles? Una activa, una pasiva, y una tercera que llaman neutralizante o conciliadora. Dicen que 2 fuerzas solas o se oponen o se equilibran, pero no crean nada realmente nuevo. O sea, no basta acción-reacción, falta un tercer elemento. Interesante. ¿Y la ley de 7? ¿La de las octavas? Suena a música. Exacto, la analogía es musical, pero la aplican a todo. Dice que ningún proceso, ni cósmico, ni personal, como, empezar un proyecto, aprender algo, cambiar un hábito, Ajá. ninguno va en línea recta continua. Sigue una pauta como la octava musical, pero con puntos clave,
intervalos, donde la cosa tiende a frenarse o a desviarse. Ah, como cuando uno empieza algo con todo el entusiasmo y de repente, ¡puf!, se desinfla o se tuerce y no sabes por qué. Eso. Justo eso sería un intervalo, según esta ley. Y dicen que a menos que en ese punto se meta un choque consciente, un esfuerzo extra, ayuda, nueva energía, el proceso inevitablemente se desvía o para. Entiendo. Esto explicaría por qué tantos planes se quedan a medias o terminan siendo otra cosa, ¿no? La clave aquí es, el progreso no es lineal. Hay que saber dónde están esos puntos débiles y meter un esfuerzo consciente para seguir. Mantener el rumbo requiere un empujón extra en momentos clave. Vale. Y esto me lleva a otra idea cósmica. El rayo de la creación. Suena grandioso. Y la descripción lo es. Es como un mapa del universo, visto como una emanación que baja desde el absoluto. La fuente de todo lo llaman Mundo 1. ¿Mundo 1? Y va descendiendo. Pasa por todas las galaxias, Mundo 3, nuestra galaxia, Mundo 6, nuestro Sol, Mundo 12, los planetas del Sistema Solar, Mundo 24, la Tierra, Mundo 48, y al final, la Luna, Mundo 96. ¿Y esos números? 1, 48, 96, ¿qué indican? El número de leyes o condicionamientos que rigen en cada nivel. Y la idea clave es, mientras más abajo en el rayo, más leyes hay. Más complicado todo. Más mecánico, menos libre, más lejos de la, digamos, conciencia original del absoluto. La Tierra, en el nivel 48, está sujeta a 48 órdenes de leyes distintas. La Luna, a 96. Con razón dicen que la Tierra está en un mal lugar. 48 tipos de leyes suena pesado. Comparado con niveles más altos, sí. Y la Luna, con 96, la describen como aún más mecánica, con influencias más pesadas. Pero ojo, no es un juicio de valor, ¿eh? Es una descripción de condiciones cósmicas que, según ellos, explican por qué la vida aquí es tan mecánica y difícil. Vale. ¿Y en este mapa? ¿Qué pintamos nosotros? La vida orgánica sobre la Tierra. Dicen que no somos el centro, sino un instrumento. ¿Instrumento para qué? Esa es una idea que choca, ¿no? Muy poco antropocéntrica. La vida orgánica, plantas, animales, nosotros, es como una película sensible sobre la Tierra. Y su función principal, cósmicamente hablando, es transmitir energías. Transmitir. Sí, entre los planetas 24 y la Tierra 48. Como si llenara un vacío o un intervalo natural en el rayo de creación justo ahí. Sin vida orgánica, esas energías no podrían pasar bien. Vaya. ¿Y lo de alimentar a la Luna? Eso sí que me sonó extraño. Es de lo más. Sí, desconcertante. Y a menudo se malinterpreta. La idea es que, mientras vivimos, servimos a la Tierra y a esa transmisión de influencias. Pero al morir, cierta energía sutil que se libera. El alma, digamos. Podríamos llamarla así, pero en el sentido muy específico de este sistema. Esa energía es atraída por la Luna. Dicen que la Luna es como un cuerpo cósmico que está creciendo y necesita esa energía para su propia evolución. Y a cambio, A cambio, la Luna ejerce una influencia mecánica muy fuerte sobre nosotros, sobre nuestra vida inconsciente, como un gran péndulo que mantiene toda la maquinaria de la vida funcionando, pero de forma, bueno, mecánica. entonces parte del despertar sería intentar soltarse un poco de esa influencia tan mecánica, tan lunar. Exactamente. Sería como reducir la sumisión a esas 48 o 96 leyes y empezar a responder a influencias más altas del rayo, planetarias, solares, y eso solo pasa si desarrollamos partes más sutiles de nosotros mismos. El panorama es desafiante. Estamos dormidos, somos mecánicos, sujetos a un montón de leyes y hasta servimos de comida para la Luna. Pero hay salida. Ahí entra el cuarto camino como algo práctico, ¿no? Ahí entra. Y la herramienta clave es doble. Estudio de sí y observación de sí. O sea, empezar a mirar cómo funciona nuestra propia máquina por dentro. Ver las reacciones, los pensamientos automáticos. Eso. ¿Qué sentimos? ¿Cómo reaccionamos? Pero, y esta es la clave, observar sin juzgar, sin identificarte y sin intentar cambiarlo todo de golpe. Eso de sin juzgar, qué difícil. Uno enseguida se critica o se justifica. Conocer. Ver cómo funciona el bicho.
ver las mentiras que nos contamos, cuando nos perdemos en una emoción, eso es identificación, cuando nos preocupa demasiado qué piensan los demás, la consideración. Conocer al enemigo, como quien dice. Antes de pelear, tiene sentido. Y el método estrella para cultivar esa conciencia parece ser el recuerdo de sí. ¿En qué se diferencia de, no sé, pensar sobre uno mismo, analizarse? Es una diferencia vital. El recuerdo de sí no es pensar sobre uno mismo. Es un esfuerzo activo, deliberado, por estar presente, aquí y ahora. ¿Cómo? Implica una doble atención. Ser consciente de ti misma, yo estoy aquí observando, y al mismo tiempo consciente de lo que te rodea o lo que haces. Veo esto, oigo aquello. Es un estado activo de presencia. ¿Suena agotador? Requiere un tipo especial de energía, sí, a menudo ligada al centro emocional, y práctica constante. Las fuentes dicen que es difícil de alcanzar y más difícil de mantener. ¿Alguna pista para empezar? Mencionan preguntarse, ¿estoy presente ahora o estoy dormida? Ese es un ejercicio básico que sugieren. A veces solo hacer la pregunta te puede dar un chispazo de presencia real. Esos momentitos fugaces de recuerdo de sí los ven como vislumbres de un estado de conciencia totalmente diferente, superior. Vale. Y esto conecta con otra imagen fuerte. El ser humano como una fábrica química. ¿Cómo es eso? Es una analogía, claro, para explicar cómo procesamos distintos tipos de energía o alimento. Dicen que funcionamos con 3. El primero es obvio, la comida física. Le dan un valor simbólico, H768. H de hidrógeno, supongo. Sí, es su terminología. El segundo alimento es el aire, más sutil, H192. Y el tercero, que a menudo ni contamos pero es vital, son las impresiones. Todo lo que entra por los sentidos, H48, aún más sutil. Esos números son química real. No, es simbólico. Representa niveles de densidad o sutileza. Cuanto más bajo el número, más fina, más vibrante, más potencialmente consciente es la energía. Las impresiones, H48, son mucho más energéticas que la comida, H768. Entendido. ¿Y cómo procesa la fábrica estos 3 alimentos? Pues cada uno sigue su proceso. Su octava, recuerdas la ley de 7. La comida se digiere, se transforma, pero llega a un punto, un intervalo, donde necesita un empujón, un choque para seguir refinándose. Ajá. Ese primer choque lo da automáticamente la energía del aire que respiramos. Vale, ese es mecánico, ocurre solo. Pero ¿qué pasa con el aire y las impresiones? Ahí está la clave para el trabajo consciente. El aire también necesita un choque para transformarse más. Y las impresiones, el Do48, que son el alimento más rico para la conciencia, casi no las procesamos en nuestro estado normal. Se quedan como crudas. Y se desperdician. En gran medida, sí. O alimentan cosas mecánicas. Las octavas del aire y de las impresiones se frenan si no metemos choques conscientes. ¿Y cuáles son esos choques que tenemos que poner nosotros? El primer choque consciente, el que necesitamos para empezar a digerir las impresiones y sacarles energía más fina, Re24, Mi12 en su lenguaje, es justamente el esfuerzo del recuerdo de sí, unido a la no identificación. O sea, prestar atención de otra manera. Exacto. Una atención consciente que permite procesar lo que vemos, oímos, sentimos, de forma diferente, más nutritiva para los centros superiores. ¿Y el segundo choque consciente? Ese ya es más avanzado. Requiere mucho trabajo previo. Es el que se necesita para transformar las energías emocionales, ese Mi12, en energías todavía más altas, H12, H6, que serían el combustible de los centros superiores, emocional superior e intelectual superior. ¿Y cómo se produce ese segundo choque? Está ligado a la transformación activa de las emociones negativas. No reprimirlas, transformarlas. Y eso, dicen, solo es posible con un nivel de ser ya más desarrollado y con ayuda de esos centros superiores empezando a funcionar. Es trabajo de largo aliento. Vaya tela. Pasemos a otra idea que, bueno, a mí me dejó pensando mucho. La teoría de la recurrencia. ¿Que vivimos la misma vida una y otra vez? Es importante, como dices, que se presenta como una teoría, no como un hecho seguro. La idea es que, sobre todo para la persona que vive totalmente en piloto automático, mecánicamente, la vida tiende a repetirse, ciclo tras ciclo, con muy pocos cambios.
Pero no es reencarnación de nacer en otro cuerpo, ¿o sí? No exactamente. Es más bien revivir la misma vida esencial, los mismos eventos clave, quizá dentro de una idea del tiempo que no es lineal, ¿sabes? Como dimensiones paralelas o algo así. Es especulativo. ¿Y qué pasa si alguien, en una de esas vidas, se topa con enseñanzas como estas, lo que llaman influencia C, conocimiento de escuela? Ah, ahí la teoría se pone seria, porque dicen que ese contacto con la influencia C cambia las reglas del juego, limita la posibilidad de repetir y repetir sin fin. Como que la limita. Le da un sentido de urgencia fuerte al asunto, ¿no? ¿Y la memoria? ¿Podemos recordar esas vidas anteriores según esta teoría? En nuestro estado normal dicen que no, porque la personalidad, lo que aprendemos, las opiniones, los hábitos, es nueva cada vez. Se forma después de nacer. Lo que sí persiste es la esencia, lo innato, nuestro tipo básico. Pero sus recuerdos serían más bien como tendencias, inclinaciones, sentimientos vagos, no recuerdos concretos de «yo hice esto en mi vida pasada». ¿Y cómo se podría recordar entonces? La única forma sería alcanzando un nivel de conciencia mucho más alto en esta vida. Solo desde ahí se podría, quizás, acceder a la memoria de la esencia o de ciclos previos. A veces se habla de niños con recuerdos extraños o una madurez rara. ¿Tendría que ver con eso? Se mencionan esos casos como fenómenos que podrían interpretarse así dentro de la teoría, como la esencia trayendo algo. Pero de nuevo, es una interpretación, no una prueba. Bien, entonces, ante todo esto, dormidos, leyes, posible recurrencia, ¿qué hacer? ¿Qué pasos prácticos se proponen en el día a día? El foco siempre está en el esfuerzo práctico. Ahora, lo principal, seguir con la observación de sí, intentando ser lo más honestos posible. Aunque no guste lo que veamos. Exacto. Luego, luchar contra hábitos mecánicos inútiles. Ojo, no tanto para cambiarlos de golpe, que a veces no se puede, sino para observarse en la lucha. Esa fricción interna genera autoconocimiento. Interesante. ¿Qué más? Intentar practicar el recuerdo de sí cada vez que uno se acuerde, aunque sean segundos. Trabajar en no expresar las emociones negativas hacia afuera, contenerlas y observarlas adentro. ¿Por qué surgen? ¿Qué las alimenta? Contener, no reprimir. Eso. Y algo muy importante, identificar la falsa personalidad. Esa máscara que nos ponemos. El conjunto de roles, de imágenes de nosotros mismos que hemos construido y que creemos que somos nosotros. Hay que empezar a verla como algo separado para debilitarla y ver qué hay detrás, si es que hay algo más real. También hablan de encontrar la principal dificultad de cada uno, ¿no? Como un rasgo dominante. Sí, sugieren que cada persona tiene como un obstáculo principal, un rasgo jefe, que es la mayor barrera. Puede ser un tipo de miedo, la vanidad, la pereza, la irritabilidad. Descubrir cuál es el tuyo y trabajar específicamente sobre él es crucial. Y está la idea de equilibrar conocimiento y ser. ¿A qué se refieren? Aquí no basta con leer sobre esto, con acumular información intelectual. Eso es conocimiento. Es vital que nuestro ser, nuestro nivel real de presencia, nuestra capacidad de hacer, nuestro control interno, crezca a la par. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no? Si solo acumulas conocimiento, te conviertes en lo que llaman un yogi débil. Sabes mucho, pero no puedes hacer nada. Tu ser no acompaña. ¿Y al revés? ¿Mucho ser y poco conocimiento? Sería un santo estúpido. Alguien con fuerza interna, quizás, pero sin dirección, sin entender qué hacer con ella. El cuarto camino busca un desarrollo parejo, saber y poder hacer en línea con ese saber. Y volvemos a la urgencia, a que las oportunidades son limitadas, incluso en esta vida. No dejarlo para después. Un esfuerzo consciente y deliberado. Insisten mucho. No se trata de creer ciegamente. Se trata de intentar verificar por uno mismo, con la propia observación y el propio esfuerzo. Hemos tocado temas, muy profundos. Desde esa idea de ser máquinas dormidas, las leyes cósmicas, la posibilidad de despertar con el recuerdo de sí, hasta esa teoría tan intrigante de la recurrencia. Son ideas que, la verdad, le dan una vuelta a cómo vemos todo. Sí, yo creo que el hilo conductor de todo esto es esa llamada constante a un trabajo interior. Que sea consciente, que sea práctico, que parta de reconocer dónde estamos ahora, nuestra mecanicidad, por muy incómodo que sea verlo.
es el único punto de partida real. La idea es clara. Si no hay esfuerzo deliberado, las leyes mecánicas van a seguir mandando. Y para quedarnos pensando, mencionan una distinción curiosa entre tipos de personas frente a estas ideas. El amo de casa, que no es literal, sino el que vive en el mundo, pero tiene interés y potencial para este trabajo. El vagabundo, el que no le interesa nada de esto, y el lunático, el atrapado en valores falsos, en la fascinación externa. Quizá podríamos ver qué rasgos de esos arquetipos reconocemos, ¿no? En nosotros, en el entorno. Y más allá de lo interesante que suena todo, ¿qué significaría para cada quien tomarse en serio la posibilidad de cambiar el propio ser? Ahí lo dejamos.